Cartelera digital Cultura de Género. Comenzamos. Lecturas feministas. Buenos días. Pues primeramente muchas gracias por la oportunidad de poder compartir con ustedes una lectura que para mí ha significado un parteaguas dentro de la teoría feminista, y me refiero al libro de Elizabeth Badinter, que se llama, y que fue publicado por primera vez en 1980, y que de entrada tiene un título muy provocador, ¿no? El libro se llama ¿Existe el amor maternal? Entonces, de entrada, esta pregunta, o sea, el hecho de que un libro tenga por título esta pregunta, genera una enorme curiosidad, ¿sí? Abre muchas expectativas. Uno se dice, vamos a ver cuáles son las conclusiones a las que llega esta autora, además que es un libro de muchas hojas, ¿no? Y entonces, de esta manera, empezamos a leer el libro. Claro, habrá también quienes se plantean cómo se atreve a preguntar, a poner en duda algo tan obvio como es la existencia del amor materno. Pero depende de la perspectiva que cada quien tenga. Pero vamos a ver qué es este libro. Pues en la búsqueda de la respuesta a esta pregunta, la filósofa francesa Elizabeth Badinter emprende una investigación muy rigurosa y detallada y además muy amena. Es un libro muy ameno para leerlo, ¿no? Entonces, sobre la situación en Francia durante cuatro siglos de la historia de Francia, y este esfuerzo, esta investigación, pues dio como resultado todo un tratado científico sobre la maternidad como vivencia, como aspiración individual, como discurso y como imposición social. Entonces, el libro es abordado desde diferentes disciplinas, desde la antropología, la psicología, la filosofía, la sociología de la familia, la literatura, etcétera, ¿no? Entre otras. Pero antes de entrar en materia sobre lo que ella encontró como respuesta, a través de su investigación, como respuesta a la primera pregunta que se plantea, es que el argumento principal de la autora, en sus propias palabras, es que una buena madre es una realidad entre otras, y por lo tanto, la mujer será o no será una buena madre dependiendo de que la sociedad valorice o desvalorice como parte de ese concepto, el concepto de buena madre, ¿no? Entonces, entramos al libro. Lo primero que quiero decirles es que el libro fue dividido en 3 capítulos principales que quiero destacar para que nos dé como una radiografía general de la obra, ¿no? Entonces, el primero de los capítulos se refiere a los siglos, es un análisis de los siglos del 16 al 18, y ella a este libro lo titula El amor ausente. Y esto porque el principal signo de la época que encontró en su investigación es la indiferencia materna y paterna, en un contexto que ella llama de el largo reinado de la autoridad paterna y marital. El segundo capítulo se ubica entre finales del siglo XVIII y principios del siglo XX, y está marcado ya por el surgimiento de lo que ella llama un valor nuevo, o sea, el amor maternal. Y así se llama este capítulo, un valor nuevo, el amor maternal. Y por último, el tercer capítulo también tiene un título muy sugerente, se llama El amor por la fuerza. Y en los que aborda
en este capítulo más bien aborda dos tipos de discursos que marcaron la época y que contribuyeron a la instauración de este mito de la existencia de un instinto materno y que va acompañado del ser madre como la vocación natural, entre comillas, de la mujer. Ya con esto se habrán empezado a imaginar por dónde va la cuestión, ¿no? En el trayecto histórico de los cuatro siglos analizados, la filósofa encontró lo siguiente. Primero, entre los siglos XVI y XVIII, como ya decía, lo resume bajo el concepto del amor ausente. Aquí encontró suficiente evidencia de que, por un lado, la conducta de las madres y de los padres oscilaba frecuentemente entre la indiferencia y el rechazo a las hijas y los hijos. Y por el otro lado, también encontró que la sociedad esto no lo veía mal. En este periodo, la madre sigue el orden social impuesto por el poder del padre como figura de autoridad, o sea, el patriarcado, pues, representado por la autoridad del marido, generalmente. De hecho, en esta época, dice la autora, existe una ausencia total del amor en las relaciones familiares. Esto fue una invención posterior. En cuanto a los infantes, ellos son concebidos como un estorbo, como una desgracia, y las tareas maternales no merecen ninguna atención ni valoración por parte de la sociedad. La indiferencia y el egoísmo de padres y madres por igual respecto a sus hijos no son condenados por la ideología moral de la época ni social de entonces. Entonces, el hecho de que muchas mujeres confiaran sus hijos a las nodrizas, no los amamantaban, se los daban a las nodrizas. Generalmente las mujeres de la ciudad se las daban a las nodrizas del campo, mujeres que podían solamente vivir de rentar, pues, esta capacidad de lactar a los niños, ¿no? Y entonces estas madres se negaban a dar el pecho, se lo daban a las nodrizas. Eso lo cuestiona, aquí cuestiona Badinter, que si realmente el instinto es universal y natural, el instinto del amor materno, porque la función nutritiva y maternal de la mujer y supuestamente espontánea y natural no era así en esa época, ¿no? Sí, pone un ejemplo muy interesante de esta época que, o sea, en este capítulo ilustra su investigación con el caso de las preciosas. Las preciosas eran un grupo de mujeres parisinas en la Francia urbana del siglo XVIII, que ellas definitivamente se negaron a ser madres como un medio de emancipación. Se alejaron de la condición de madre-esposa y optaron por la cultura y el saber en una época de alto analfabetismo, no solamente entre las mujeres, también entre los hombres, ¿no? Y para Badinter son un ejemplo, es el primer ejemplo que desmonta el mito del destino natural de las mujeres en la maternidad, o de la maternidad como destino natural de las mujeres. Después, bueno, entonces aquí dejamos la etapa de los siglos XVI al XVIII y nos vamos a la siguiente. Después de esa etapa, al final del siglo XVIII, se presenta un cambio radical en la imagen, la función, la importancia de la madre. Porque aquí surge la idea del amor maternal como un valor nuevo. Es el nacimiento de la familia nuclear moderna, podemos decir, y es en la que surge la idea de una unidad afectiva que abarca al marido, la esposa y los hijos, hijas. Empieza lo que Badinter denomina el reino del niño rey, un ser insustituible que se convierte en el más preciado de los bienes. En este nuevo contexto social, la mujer debe ser ante todo madre, y es entonces cuando aparece por primera vez el mito del instinto maternal. O sea, ese amor
espontáneo de toda mujer hacia su hijo como un valor natural y social favorable a la especie y a la sociedad. Históricamente, esto se da en un momento de una sociedad, del paso de una sociedad feudal y con gobiernos monárquicos a una sociedad capitalista naciente, donde se cuestiona fehacientemente los absolutismos. Ya no se requieren súbditos dóciles, sino que se espera que nazcan seres humanos más libres para vender su fuerza de trabajo a la nueva clase social naciente, a la burguesía, ¿no? O en todo caso, depende de si estamos hablando de la clase social de la que estamos hablando, seres sociales libres para ser los industriales, ¿no? los burgueses. En la época anterior no importaba tanto si un niño sobrevivía, o sea, no importaba tanto, perdón, si un niño sobrevivía o no sobrevivía. Acuérdense de que muchos niños se morían, ¿no? Mi mamá me contaba que cuando a las amigas de mi abuela se les preguntaba cuántos hijos habían tenido, decían, bueno, los vivos y los muertos, y bueno, 3 muertos y 3 vivos, por ejemplo, ¿no? Entonces, pero esta nueva realidad económica y social de la que estamos hablando, había que convencer a las mujeres de que se consagraran al trabajo familiar y se ocuparan personalmente de los hijos para que ellos tuvieran mayores posibilidades de sobrevivir. Y fue Juan Jacobo Rousseau con su obra El Emilio, que fue publicada en 1762, el precursor de esa nueva familia moderna organizada en torno a la madre y a la idea de que sus cuidados y ternura eran factores insustituibles para la supervivencia y el bienestar de hijos e hijas. De aquí viene el concepto, a partir de esa época, el concepto de mala madre, y aquí se acuñó el concepto de instinto maternal, o sea, la mujer que se alejaba de ese instinto era una mala madre o una mala mujer. O sea, aquí la culpabilidad llegó para quedarse. Estás viendo la cartelera digital Cultura de Género. Regresamos. Centros de Atención Externa. CAE Cuernavaca, calle Abasolo, esquina Avenida Morelos, número 6, tercer piso, Colonia Centro. Teléfono 777-173-0066. Horario extendido, lunes a domingo de 9 a 6 de la tarde. CAE Temisco, calle Plan de Ayala, esquina Juan N. Álvarez sin número, Colonia Rubén Jaramillo, en las oficinas del Centro de Desarrollo Comunitario. Teléfono 777-268-1018. Horario, lunes a viernes de 9 a 6 de la tarde. CAE Tetecala, calle No Reelección sin número, Colonia Centro, ubicado en la Biblioteca Pública Municipal Benito Juárez. Teléfono 751-391-7471, 777-266-4463. Horario de lunes a viernes de 9 a 6 de la tarde. No estás sola. Regresamos a la cartelera digital Cultura de Género. Ahora vamos a la tercera parte del libro, que como ya les había dicho, se titula El amor por la fuerza. Allí la autora se dedica a analizar cómo se instauró esta idea de la supuesta naturaleza instintiva del amor maternal y los cuidados, y quiénes son los creadores, por así decirlo, ¿no? De esta nueva moral. Y aquí resaltan dos, Juan Jacobo Rousseau y Sigmund Freud. Entonces, el detallado análisis del psicoanálisis, perdón, parece redundancia, que hace la autora, nos ofrece otra faceta de cómo la maternidad es una construcción histórica que responde también a las normas
del siglo XX. O sea, en este periodo la madre sigue siendo vista como la gran responsable de la felicidad y el bienestar de hijos e hijas. O sea, Freud, como había hecho Rousseau 150 años antes, volvió a definir a la mujer normal como aquella con un sentido profundo de abnegación y sacrificio. Sin embargo, Badinter cuestiona intensamente este retrato de la mujer dotada desde la cuna del instinto de la maternidad que provoca en la madre la dedicación, la paciencia y un amor sin límites, ¿no? Demostrando que no existe tal instinto, sino que es una construcción histórica y social. Y de esto se ha tratado el libro. Entonces, la autora muestra cómo estos dos dispositivos, el discurso moralizante de Rousseau y el discurso médico de Freud, pues son las bases sobre las que se instaura el reinado de la idea de un instinto materno y la vocación natural de la mujer de ser madre. Discursos que se imponen a todo lo largo del siglo XX y que aún prevalece en algunos sectores en el presente siglo, ¿verdad? En el siglo XXI. O sea, me pareció interesante compartirles este texto porque es, por así decirlo, un clásico del feminismo sobre el tema de la maternidad. Es un trabajo que, como ya decía, tiene un gran valor científico en la medida en que se basó en una investigación rigurosa y en su momento arrojó mucha luz en cuanto al tema de la maternidad. Es decir, un libro que ha sido de gran utilidad para el debate sobre el tema. Pero quiero advertir varias cuestiones. La primera tiene que ver con esclarecer que fue un estudio sobre la realidad francesa y por lo tanto no podemos extrapolar mecánicamente su análisis a México. Sin embargo, sí no podemos negar que el discurso moralizante de Rousseau y el psicoanálisis de Freud pues han sido parte de las mentalidades colonizadas y patriarcales que mantienen sometidas a las mujeres bajo el chaleco de fuerza de la maternidad, como vocación natural, viéndolo como la vocación natural de las mujeres. Es decir, de allá nos viene, porque como una sociedad colonizada, las ideas nos llegaron de este occidente, y bueno, la prueba es que han hecho mucha mella en este país, ¿no? La segunda cuestión que quiero plantear es que en México se han hecho estudios que llegan a conclusiones que en lo esencial no son diferentes a las de Badinter. Y se me vienen a la cabeza, por ejemplo, dos estudios realizados recientemente en el país que ayudan a romper con ese mito de la forzosa asociación entre ser mujer y ser madre, ¿no? Una es la investigación de Yanina Ávila, que se publicó bajo el título también muy sugerente, Desarmar el modelo mujer igual a madre, así se llama. Es un estudio antropológico. Y otro es un trabajo de Norma Vaca y dos autoras más que se llama Estilos de vida de mujeres envejecidas, particularidades de la no maternidad en la vejez. Y en ambos estudios las las autoras entrevistan a mujeres, también mujeres, que no fueron madres y explora sobre los mitos alrededor de no ser madre, o sea, la idea de que son mujeres no realizadas, frustradas y que están destinadas a la soledad y el abandono durante la vejez, ¿no? Sobre todo el de Norma Vaca encuentra que estas mujeres no presentan signos de frustración ni de falta de realización, de que no son mujeres que fueron contra natura, pero sobre todo que han logrado resolver la situación de la vejez
sin necesidad de recurrir a hijos o hijas como única forma de obtener cuidado en esa etapa, en la etapa última de la vida. Entonces yo quería resaltar estas dos investigaciones. Quiero decir, sí hay muchas investigaciones en México, mucho debate en México se ha dado en torno al tema. Y bueno, en torno al tema hay muchas otras cosas, hay muchos textos interesantes que podríamos hablar, pero eso lo vamos a dejar para próximos programas. Yo nada más me despido y me quiero despedir diciendo que el libro del cual hablamos, la respuesta de si existe el amor maternal que hace la autora es que el amor maternal no es un instinto innato que provenga de una supuesta naturaleza femenina, sino más bien un comportamiento histórico y social impuesto a sangre y lodo que varía según épocas y costumbres. Muchas gracias y hasta la próxima. Nos escuchamos mañana en punto de las 11 de la mañana en la cartelera digital Cultura de Género del Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos.